Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're glad that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. This week we celebrate Passion Week Estamos esta semana celebrando la Pasión de Cristo or Holy Week. o la Semana Santa. In other words, we're celebrating everything that leads up to the crucifixion and resurrection. En otras palabras, estamos celebrando todo aquello que nos lleva a la crucifixión y la resurrección de Cristo. Sunday we spoke about Palm Sunday El domingo estuvimos hablando sobre el Domingo de Ramos and what that signified. y lo que significa. On Friday we will be having a special meeting, a Good Friday service. El domingo vamos a El tener, sábado, el viernes, el viernes vamos a tener un servicio especial about Good Friday. acerca del Viernes Santo. We'll be talking about the 7 words that Jesus spoke on the cross. Vamos a estar hablando de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. A very powerful Bible study. Un estudio bíblico poderoso. We hope that you can make it on Friday night. Esperamos que estén con nosotros el domingo en la noche, and then el viernes en la noche. And then afterwards we'll be staying in church and decorating, preparing for our Sunday service. Y después del servicio nos vamos a quedar decorando para el servicio del domingo. And we hope that you invite somebody on Sunday. Esperamos que invite a alguien el domingo. And then the following Wednesday, Y luego el miércoles siguiente we will begin a series on the spiritual gifts. vamos a empezar una serie sobre los dones espirituales. Some of you have taken that course. Algunos de ustedes ya han tomado ese curso, But we're going to do it again. We want you to rediscover who God created you to be. pero lo vamos a hacer de nuevo para que puedan redescubrir lo que Dios quiere hacer de usted. Because to each one has been given a measure of faith. Porque a cada uno se le ha dado una medida de fe. And so we want to discover that special grace that God has put in you. Y queremos descubrir esa especial gracia que Dios ha puesto en usted. And then as part of that, we will be giving a survey where you check off certain qualities about yourself. Entonces, aparte de eso, va a ser una encuesta donde usted va a poder chequear las cualidades que usted tiene. And then it will be a surprise to some of you to discover things that you probably didn't know about yourself. A algunos va a ser una sorpresa descubrir cosas que no sabía de sí mismo. And so we encourage you to start from the beginning and go through the whole conference with us. It might be 4 or 5 Wednesday nights. Le motivamos que empiece con nosotros y que continúen hasta el final. Va a tomar algunos 4 o 5 semanas. But it will be fun and it will be exciting. Pero va a ser muy divertido y muy excitante. And we're going to give always paperwork and things to fill out that you will be able to take home and keep with you. Y vamos a dar material que usted pueden llenar y pueden llevarse a su casa. But tonight we're going to talk about agony in the garden, Pero esta noche vamos a hablar sobre la agonía en el jardín in el huerto. o en el huerto. You know the story about the Garden of Gethsemane ¿Saben la historia sobre el huerto de Getsemaní and how Jesus went there to pray before he got arrested? y donde Jesús fue a orar antes de ser arrestado? And we want to understand how Jesus reacted in that dark moment of his life. Y queremos ver cómo Jesús reaccionó en ese momento oscuro de su vida. Because we all go through dark moments. Porque todos pasamos por momentos oscuros And he is our pattern. y Él es nuestro patrón. So as we see how he identified with God's purpose, Como vamos a ver cómo Él se identificó con el propósito de Dios, it will also teach us how we need to react when we go through a difficult lo time. cual nos enseña cómo nosotros debemos reaccionar cuando pasamos por esos momentos oscuros. So let's say a word of prayer. Hagamos una oración. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. As we open your word, I pray that you open our hearts. Así como nosotros abrimos tu palabra, pedimos que tú abras nuestros corazones And I ask that you speak to us y te pido que nos hables and that your word will come like a seed y que tu palabra venga como una semilla and find good soil y encuentre buena tierra and bear fruit for your kingdom. y dé fruto para tu reino. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. everybody says, Y todos dicen, Amen. Amén y Amen. amén. Amen. Praise God. If you turn with me to Matthew chapter 26, si pueden ir conmigo al libro de Mateo capítulo 26, beginning in verse 37. versículo 37. The context is that Jesus this night went to the Garden of Gethsemane. El contexto es que Jesús esta noche fue al jardín o a Getsemaní. It's at the bottom of the Mount of Olives. Está al pie del monte de los olivos. It's a beautiful garden full of olive trees. Es un jardín precioso lleno de árboles de olivo And it still exists today. y existe hasta hoy en día. Those olive trees there are hundreds and hundreds of years old. Esos árboles de olivos tienen cientos y cientos de años. And so he went there in the evening, Y fue ahí en la noche, shortly before he got arrested.
poco antes de ser arrestado, He went to pray. fue a orar, He went to seek God fue a buscar de Dios because of what was about to happen Por and lo- the suffering that he was going to go through. por lo que iba a suceder y por el sufrimiento por el cual él iba a pasar. And so in Matthew chapter 26, Entonces, en Mateo capítulo 26, verse 37 and 38, versículo 37 y 38, it says, He took with him Peter and the two sons of Zebedee, and he began to be sorrowful and deeply distressed. y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Then he said to them, My soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Now, one of the first things that we notice in this experience of Gethsemane Una de las cosas que notamos en esta experiencia del Getsemaní is the humanity of Jesus. es la humanidad de Jesús. We forget that he was 100% man. Nos olvidamos que él era 100% hombre. We think because he was a son of God, he was a superman. Creemos que porque él era el hijo de Dios, él era como Superman. But in order for him to become our high priest, Pero para él convertirse en nuestro sumo he sacerdote, had to become 100% man él tuvo que convertirse en 100% hombre and suffer everything that any human can suffer. y sufrir todo lo que cualquier humano puede sufrir. He had to go through every temptation, Tuvo que pasar por toda tentación, but without sin, pero sin pecar, because he had to know the weaknesses of human flesh. porque él debió entender las debilidades de la carne humana. Only then could he qualify to be our high priest. Era la única manera que él podía calificar para ser nuestro So- sumo sacerdote. In these verses, he's expressing himself. Entonces en estos versos podemos verlos He expresándose. told his disciples, You guys wait here. Él le dijo a sus discípulos, ustedes esperen aquí, I'm going to go over there to pray. yo voy a ir allá a orar. And when he went over there, he took Peter and the sons of Zebedee, James and John. Entonces cuando fue allá, él tomó a Pedro y también a los hijos de Zebedeo. Sometimes when we go through great suffering, A veces cuando pasamos por gran sufrimiento, there's certain people that we need to leave out hay personas que nosotros tenemos que dejarlos atrás, because they will not help us in our time of need. porque no nos van a ayudar en el momento que lo necesitamos. On the contrary, when they see our suffering, De lo contrario, cuando nos ven sufriendo, when they see our fear, cuando nos ven con miedo, it might discourage them. puede ser que entonces se desmotiven. So we don't want to be transparent with everybody Entonces no queremos ser transparente con todo el mundo when we're going through something difficult. cuando estamos pasando por algo dificultoso. We want to be like Jesus. Queremos ser como Jesús. We want to protect some, Queremos proteger a algunos, but some can be with us pero algunos pueden estar con nosotros because he took only 3 of the 12. porque Él solamente escogió a 3 de los 12. These are the 3 that he trusted the most. Estos eran los 3 en los cuales Él confiaba más. There's always 1 or 2 or 3 people Siempre hay 1, 2 o 3 personas that you can walk in your suffering. que tú puedes caminar con ellos en tu They sufrimiento, can be with you que pueden estar contigo and they will pray for you. y van a orar por ti. They will encourage you. Te van a motivar. They will stand by you. Se van a quedar ahí contigo. So we need to make that distinction. Entonces tenemos que hacer esa distinción. As a pastor, I've seen so much damage Como pastor he visto tanto daño because when people go through difficult times, porque cuando las personas pasan por momentos they difíciles, tell the wrong people, se lo dicen a la persona equivocada. and that causes grave Y conflict. eso crea conflicto, It causes discouragement. crea desmotivación It can cause them to lose faith in God. e incluso crea que pierdan la fe en Dios. Sometimes when we go through great suffering, God wants us to be quiet. A veces cuando estamos pasando por un gran sufrimiento, Dios quiere que estemos callados. But there might be some that are closer Pero hay algunos que están cerca de nosotros that you can share that with. que le puedes compartir esto. That's why in the church there's leaders Por eso es que en la iglesia hay líderes and there's elders y hay ancianos and there's pastors y hay pastores and there are people that you can talk y to hay personas a las cuales tú puedes hablarle, that can pray for que you, pueden orar por ti, that can give you biblical que te counseling, pueden dar consejo bíblico, that can respect your que privacy, pueden respetar tu privacidad and will not get discouraged because of what you're going y through. no se van a desmotivar por lo que tú estás pasando. So sometimes
it's good to ask for counsel. A veces es bueno pedir consejo, It's good to make a phone call. es bueno hacer una llamada, And it makes you accountable te hace a ti confiable because you're sharing your problem with somebody. porque tú estás compartiendo tu problema con alguien, But then they're going to hold you to a godly standard. pero te van a poner en un estándar divino. In other words, they're going to tell you, I know what you're going through, En otras palabras, te van a decir, yo sé por lo que tú estás pasando, but don't go out and get drunk. pero no vayas a emborracharte, Pray about it. ora por esto, Go to church. ve a la iglesia, We'll pray for you in church. nosotros vamos a orar por ti en la So iglesia. they will hold you accountable to a higher standard, Entonces sí te van a poner en un lugar donde puedes confiar but it'll bring relief to your life y va a traer alivio a tu vida because you have somebody that you can share with porque tienes a alguien en quien confiar without scaring somebody else. sin darle miedo a otros. So Jesus had these three men, Entonces Jesús tenía estos 3 hombres, but even then, pero aún así he didn't take them all the way. Él no lo llevó todo el camino. Because when we go through the deepest suffering in our life, Porque cuando pasamos por los sufrimientos más profundos de nuestras vidas, sometimes we can't take anybody with us. a veces no podemos llevar a nadie con We have to nosotros. go alone. Tenemos que ir solos. But the confidence that we have Pero la confianza que tenemos is that our Heavenly Father will be with es us. que nuestro Padre Celestial va a estar con How many nosotros. say amen? ¿Cuántos dicen amén? He said, though I walk through the valley of the shadow of death, Él dijo, aunque camine por el valle de sombra de muerte, you are with me. tú estás conmigo. So Jesus was alone in the end, Jesús estuvo solo en el final and he was distressed. y estaba estresado. He said, my soul, in verse 38, my soul is exceedingly sorrowful even unto death. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. The Bible says that when he was praying, it was so stressful that he was sweating blood. La Biblia dice que cuando él estaba orando está tan estresado que estaba sudando sangre. There's a medical condition Hay una condición médica called hematidrosis. llamada hematodrosis. That is when the stress in a person's life is so severe, Eso es que cuando el estrés en una persona es tan severo, there's a physiological response hay una respuesta fisiológica where the capillaries in the skin burst donde los capilares de la piel se explotan and mix in with the sweat. y se mezclan con el sudor. And those little sweat glands pour out sweat and blood. Entonces esas glándulas sudoríparas excretan sangre con sudor And it leads to the release of adrenaline. y hace que se despida adrenalina. This is a severe stress disorder. Eso es un desorden severo del estrés. It's something that happens when you have to run and save your life. Pasa cuando tú tienes que correr por tu vida, But Jesus did not run. pero Cristo no corrió. He went through severe stress, Él pasó por este estrés severo, but he took it like a man. pero lo afrontó como un hombre. But he was human. Pero él era humano. He wasn't Superman. Él no era Superman. He was so scared. Él estaba con tanto temor. He was so sad. Él estaba tan triste He asked the disciples, stay here and watch with me. y le dijo a los discípulos, quedaos aquí y velad In conmigo. verse 39, it says he went a little further and fell on his face. En el versículo 39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. He did not want to fall on his face even in front of his most intimate men. Él no quería postrarse en su rostro ni siquiera delante de sus amigos más íntimos. To be a man of God Para ser un hombre de Dios is a very lonely place. es un lugar muy To solitario. be a true woman of God, Para ser una mujer there verdadera are de moments Dios, when you have to find yourself alone. hay momentos donde te vas a encontrar totalmente sola. That's where God deals with you. Ahí donde Dios trata contigo. Don't expect your husband to be with you. No espere que tu esposo va a estar He's contigo. not going to make things better. Él no va a hacer las cosas mejor. Recently, I have a friend that's going through a big trial. Recientemente tengo un amigo que está pasando por una prueba muy grande. Actually, it's a woman, Prácticamente es una mujer. and I had to call her husband Y tuve que llamar a su esposo because I felt that they were having problems in their relationship porque sentí que ellos estaban teniendo problemas en su relación. because she expected him to understand what she was going through. Porque ella esperaba que él entendiera lo que ella estaba pasando. It's impossible for a man. Es imposible para un hombre. He would have to lie Él tuviera que mentir to say, "Oh, I know what you're going through. para poder decir, sí, yo entiendo por lo que estás I pasando. feel your pain." Yo entiendo tu dolor. So he was trying to encourage her. Él estaba tratando de motivarla. Oh, come on, you're stronger than that. Tú tienes el poder y la fuerza.
Tú puedes hacerlo. And I imagine that made her even madder. Y yo creo que eso tal vez la enojó más. So I called him Yo los llamé and I ministered to him. y les ministré a ellos. I said, listen, there's nothing that you can say. Yo le dije, mira, no hay nada que tú puedas decir, There's nothing that you can do. nada que tú puedas hacer. Just be nice to her. Solo sé amable con ella. Pray for her. Ora por ella. Give her space. Dale su espacio. Don't force her to do anything. No la forces a hacer nada. Jesus understood that. Jesús entendió eso. He says, this is terrible. Él dijo, eso es terrible. I'm going to fall on my face, Yo me voy a postrar en mi rostro, but I can't do it in front of these three guys. pero no lo puedo hacer delante de estos tres. In verse 39, it continues. It says, he said, "Oh, my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will." En el versículo 39, él continúa diciendo, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. So here we see the humanity of Jesus, Aquí podemos ver la humanidad de Jesús, not wanting to accept the will of God. no queriendo aceptar la voluntad de Dios. He was asking God, take this away from Él me. le estaba pidiendo a Dios, quita esto de mí. So if you've ever gone through a difficulty, Si tú alguna vez has pasado por alguna dificultad, sometimes even knowing that it was the will of God aún sabiendo que eso era la voluntad de and Dios you didn't want to do it, y no lo querías hacer, don't feel bad. no te sientas mal. That's a very human response. Es una respuesta humana. Jesus felt that way. Jesús aún se sintió así. Jesus was struggling. Jesús estaba batallando. Take this cup from me. Pasa esta copa de mí. But in the end, he said, not as I will, but as you will. Pero al final dijo que no sea mi voluntad sino la tuya. The struggle is okay. El crisis está bien. La lucha, la batalla. La batalla está bien. Father, I don't want to do this. Padre, no quiero hacer esto. I don't like this No situation. me gusta esta situación. I don't want to go through this problem. No quiero pasar por este problema. That's okay. Eso está bien. As long as at the end, Si al final you surrender to his will. tú te rindes a su voluntad. In other words, Father, even if it's going to get worse, En otras palabras, Señor, aunque se ponga peor, if this is your will, esta es tu voluntad. amen. Amén. And it was going to get worse for Jesus. Y se iba a poner peor para Jesús. Verse 40, it says he went back to the disciples were, En el versículo 40 habla que él volvió a sus discípulos and he found them sleeping. y los encontró durmiendo. This is the worst day of his life. Este es el peor día de su vida. He took the three people that he loved the most, Él tomó a las tres personas a las cuales amaba más, the closest ones to him, los más cercanos a él, the leaders, los líderes, and they weren't even praying for him. y ni siquiera estaban orando por él. They fell asleep. Se durmieron. You know, this is the role of leadership. Este es el rol de los líderes. That to understand that sometimes God has called you to do something, Entender que a veces Dios te llama a hacer algo and the people that you expect to be there for you y lo que tú esperas que estén ahí para ti, are not there for you. no están ahí para ti. They were praying, they were sleeping instead of Estaban praying. durmiendo en vez de orando. And Jesus said in verse 41, "Watch and pray. Could you not watch me and pray with me for 1 hour?" Y Jesús en el versículo 41 dice, velad y orad. ¿No pudiste ni siquiera orar por una hora? Lest you enter into temptation. Para que no entréis en tentación. Indeed, the spirit is willing, but the flesh is weak. El espíritu a la verdad está disponible, pero la carne es débil. Then in verse 42 it says, again a second time he went away and prayed, saying, "Oh my Father, if this cup cannot pass away from me unless I drink it, then your will be done." En el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. And he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. So he left them and went away again and prayed a third time, saying the same words. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. He was a mess, Él era un reguero, un lío. un lío. Jesus Christ, Jesucristo, 100% man, 100% hombre, going through the same things that we go through, pasando por las mismas cosas que nosotros pasamos, praying and checking on his disciples,
orando y chequeando a los discípulos coming back to God y volviendo a Dios at least 3 times, por lo menos 3 veces, expressing pain. expresando dolor. If we turn to Luke chapter 22, Si vamos al libro de Lucas, capítulo 22, in verse 41, versículo 41, it says, he was withdrawn from them about a stone's throw, and he knelt down and prayed, and he said, Father, if it is your will, take this cup away from me. Nevertheless, not my will be done, but yours be done. y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Verse 43 says, then an angel appeared to him from heaven, strengthening him. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. When we go through difficult times, Cuando pasamos por momentos difíciles, those are the times we pray. esos son los momentos donde oramos. It shouldn't be the only time we pray, No debe ser el único momento para orar, but our reaction should be to pray. pero nuestra reacción debe ser orar. I know how men think because I'm a man. Yo sé cómo los hombres piensan porque soy hombre. Our first reaction is not to pray. Nuestra primera reacción es no orar. Our reaction is to find a solution. Nuestra reacción es buscar una solución, Make a phone call. hacer una llamada, Check our bank account. mirar nuestra cuenta de banco. We're looking for a human solution Estamos buscando una solución humana first. primero. Then maybe if that doesn't work out well, then we pray. Y entonces si eso no funciona, entonces oramos. But the bigger the problem, Pero entre mayor sea el problema, the more important it is to pray. es más importante orar. Because when we pray in the middle of our trial, Porque cuando oramos en medio de la prueba, God strengthens us. Dios nos da la He fuerza. will send angels to minister to Él us. manda ángeles a que nos ministren. We will be able to do what we don't want to do. Vamos a ser capaces de hacer aquello que no queremos hacer. Sometimes it's not about the solution. A veces no es la solución. I believe that sometimes God allows problems Yo sé que Dios a veces permite problemas because we are too spiritually weak. porque nosotros somos espiritualmente débiles. We're not prepared for the big battles. No estamos preparados para las batallas grandes. And the problems are just part of God's training. Y los problemas son parte del entrenamiento de Dios. So I believe that when we go through a trial, Yo creo que cuando pasamos por una prueba, that the most important thing is not the solution, que lo más importante no es la solución, but our reaction. sino la reacción. I want to say that again. Yo voy a decir eso de nuevo. When you pass through a big problem, Cuando pasas por una gran prueba, how you react to that problem, como tú reaccionas a ese problema, that's what God is looking for. es lo que Dios está buscando. So your reaction is more important than the solution. Entonces tu reacción es más importante que la solución. God is the owner of all the gold and all the silver. Dios es el dueño del oro y de toda la plata. Don't you think He could solve our problems like that? ¿No crees que Dios puede solucionar tu problema así? But He doesn't, Pero no lo hace. because He's trying to work something out inside of Porque us. está tratando de obrar algo dentro de He's nosotros. teaching us how to react like His children, Él quiere que reaccionemos como sus hijos, the way that Jesus did. como la manera que Jesús lo hizo. That in the worst moment of His life, Que en el momento peor de su vida, His reaction was to go pray, su reacción fue ir a orar, even putting His face on the ground. aún poniendo su rostro en el suelo. That's the maximum expression of prayer. Esa es la máxima expresión de la oración. Not standing up with our hands raised up, No pararnos con nuestras manos levantadas, but feeling broken, pero sentirnos quebrantados, knowing that there's no other option sabiendo que no hay ninguna otra opción except to do the will of God sino hacer la voluntad de Dios and accept something that we don't want to accept. y aceptar algo que no queremos aceptar. And when we pray in that situation, Y cuando oramos en esa situación, God accomplishes His purpose, entonces Dios ha cumplido su propósito, which is to have us cry to Him, lo cual es que nosotros lloremos delante de Él, clamemos a Él, clamemos a Él, so that He can send angels to strengthen para us. que Él pueda mandar los
ángeles a fortalecernos. Now, whether the problem is solved or not, Ya sea que el problema se resuelva o no, because Jesus' problem was not solved. porque el problema de Jesús no estaba God is resuelto. not going to solve every problem that you go through. Dios no va a resolver todos los problemas por los cuales tú pases. He died because of this situation. Él murió por esta situación, But God got what he wanted, pero Dios obtuvo lo que quería, the complete surrender of his will. la completa rendición de su voluntad. That's why he resurrected on the third day. Por eso pudo resucitar en el tercer día. If we're going to resurrect Si nosotros vamos a resucitar from whatever you've been through in the past, de todo lo que tú ha pasado en el pasado, last year, el año the pasado, last 5 years, los últimos 5 años, if this year is going to be better than it ever has been for you, si este año va a ser el mejor año que ha sido para toda tu vida, then we have to be willing to surrender entonces vamos a tener que estar dispuestos a and rendirnos accept whatever God wants. y aceptar lo que sea que Dios quiera. Say, Father, not my will be done, but yours. Entonces diga, Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea I'm hecha. not happy about that, Yo no estoy feliz sobre eso, but I accept your will. pero acepto tu voluntad. So Jesus was completely human, Jesús era completamente humano, but he also knew that in difficult times he had to seek his Father. pero también sabía que en los momentos difíciles tenía que buscar su Padre. In Matthew 26, we read that he was like fighting with himself. En Mateo podemos ver donde él tenía una lucha consigo mismo. He finds his disciples were sleeping. Encontró a sus discípulos durmiendo. Instead of staying awake and praying for En him, vez de estar orando, there's a weakness in the human. hay una debilidad humana. We call that the struggle between the flesh and the spirit. Llamamos eso la batalla entre el espíritu y la carne. Jesus was going through that battle himself. Jesús estaba pasando por esa batalla él mismo. His disciples were going through that battle. Sus discípulos estaban pasando por esa batalla. Jesus said, the spirit is willing, Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, but the flesh is weak. pero la carne es débil. The flesh does not want to do the will of God, La carne no quiere hacer la voluntad de Dios, especially when we don't like it. especialmente cuando no nos gusta. If God tells you, go fishing with the men from the church, Si Dios te dice, ve y a pescar con los hombres de la iglesia, you say, amen, I submit to the will of God. tú dices, amén, sí, me someto a la voluntad de Dios. And we'll go fishing with the men from the church. Y vamos a ir a pescar con los hombres de la Because iglesia. we like that part of God's will. Porque nos gusta esa parte de la voluntad de Dios. But when it's difficult, Pero cuando es difícil, when it's something out of your control, cuando es algo fuera de tu control, when it's affecting your life and you can't find a solution, cuando está afectando tu vida y tú no encuentras una when solución, it's affecting your children cuando afecta a tus hijos and there appears to be no solution, y aparece que no hay ninguna solución, that's when we have to pray. ahí es que tenemos que orar. That's when the contrast between the spirit and the flesh becomes the greatest. Ahí es donde el contraste del espíritu y la carne se vuelve mayor. Sometimes we don't know how carnal we are No, a veces no vemos lo carnales que somos until we go through a problem. hasta que pasemos por un problema. I went through a little problem today. Yo pasé por un pequeño problema hoy. I like to use myself as an example. Me gusta ponerme a mí mismo como ejemplo. I was coming to church tonight on the turnpike, Yo venía a la iglesia por el Turnpike and there was a lot of traffic, y había mucho tráfico and there was a guy tailgating me y había una persona detrás de mí, cerca de mi carro, in a big truck, en un gran camión. and he wanted to get past me, but he couldn't. Él quería sobrepasarme, pero no podía. And you know, when somebody does that, you get irritated, Y right? cuando alguien hace eso, uno se pone irritado. Everybody's driving normal, there's Todo el traffic for mundo va normal en el tráfico, but this guy's like, "Ah." pero He was quería trying to pass me. sobrepasar. And so finally he gave up, Entonces, al final se dio por vencido and he changed 2 lanes over, y se cambió 2 carriles a la derecha and went, y "Yeah." pasó como una bala. And then I saw him, "Yeah," weaving through traffic, Y lo vi como se pasaba por el tráfico and I was so angry at y him. yo estaba tan enojado Because con él people like that annoy me. porque la gente así como me enoja And I said, I hope you get a ticket. y espero que se le den un ticket. And I'm like, gosh, I'm carnal. Ay, yo dije, Dios, yo sí soy carnal. See, when we're angry, the carnality comes up. Ven, cuando estamos enojados nos sale la carnalidad. When you drive in Miami, it's hard to be spiritual. Cuando estás manejando en Miami es difícil ser espiritual, But when you go into a dark place pero cuando vas a un lugar oscuro and there's nobody around you, y no hay nadie alrededor, it's hard to be spiritual. es difícil ser espiritual. It's hard to pray. Es difícil orar. I'm too tired. Estoy muy cansado. I'm just going to take a break. Voy a tomar un pequeño descanso. And God's in heaven saying, well, I guess your problem is not that big. Y Dios en el cielo puede estar diciendo, bueno, me supongo entonces que tu problema no es tan grande.
I guess the pain is not severe enough. Creo que tu dolor no es tan severo. The disciples did not feel the pain that Jesus was going through. Los discípulos no estaban sintiendo el dolor que Jesús estaba But experimentando, Jesus could pero not sleep. Jesús no se durmió. He was going through a lot. Él estaba pasando por mucho. He was struggling with his flesh. Él estaba batallando con su carne. And then later we see his final words Y al final vemos sus palabras finales. when he said, Father, not my will be done, but yours. Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. A complete submission to the will of God. Una completa rendición a la voluntad de Dios. You know, it's one thing to give yourself to God Es una cosa darte a ti mismo a Dios and consecrate yourself, y consagrarte a Dios, because this was his consecration offering. porque esta fue su ofrenda de consagración. This is when he put himself on the altar. Esto es cuando Él se puso a sí mismo en el altar. Let the fire of God's will consume him. Deja que el fuego de Dios lo consuma, But then he had to go to the cross. pero después tuvo que ir a la cruz. But when God says, okay, it's time to pay, Entonces cuando Dios le dice, ahora es tiempo de pagar, because we gave ourselves. porque nosotros nos rendimos a Él, Sometimes we forget our consecration to God a veces no olvidamos nuestra consagración a Dios until we get the bill. hasta que nos pasan la factura. Oh, yeah, I remember now. Entonces sí me acuerdo. I remember one day I said, God, I just want to do your will. Yo recuerdo una vez que dije, Señor, solamente quiero hacer tu voluntad. And I kept living my life as normal. Y seguí viviendo mi vida normal. And now God is sending me the bill. Y ahora Dios me está facturando. Now I have to pay. Ahora tengo que pagar. Don't be surprised, No te sorprendas. because everything you say to God, Porque todo lo que le dices a it's Dios going to be tested. va a ser probado. Jesus said, not my will be done, but yours. Jesús dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. And God says, we'll see about that. Y Dios dijo, vamos a ver eso. Because later he was arrested, Porque luego fue arrestado then he was tried, y luego fue pasado por el tribunal and then he was nailed to the cross. y luego lo clavaron en la cruz. He paid the price. Él pagó el precio. He gave himself. Él se dio a sí mismo. He consecrated himself to Él God. se consagró a Dios. And it was so serious that he couldn't even sleep. Y era tan serio que ni siquiera podía dormir. But then the cross was easy Pero la cruz fue fácil because his consecration was real. porque su consagración fue real. I don't think many Christians are serious. Yo no creo que muchos cristianos son serios. You know, when we do the tabernacle study Cuando hacemos el estudio de tabernáculo and we study the consecration offering, y estudiamos la ofrenda de consagración, sometimes I'm in a church and I make an altar call. a veces estoy en una iglesia, hago un llamado al altar I said, who wants to consecrate their lives to the Lord? y pregunto, ¿quién quiere consagrar su vida al And Señor? people come and they give themselves to God. La gente se acerca y dan su vida a Jesús. And I wonder how many of them are serious. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ellos estarán hablando en Well, serio? God is taking names. Entonces, porque Dios está tomando nombres, He's making a list Él está haciendo una lista of those who say, Father, not my will be yours. de aquellos que están diciendo, no mi voluntad, sino la tuya. And one day you're going to get the bill. Y un día te van a facturar. And we will see how we react. Y vamos a ver cómo vamos a reaccionar. If it was a true consecration, Si fue una consagración real, taking up your cross will be easy. tomar tu cruz va a ser fácil. If it was a fake consecration, Si no fue real tu consagración, you just said it with your mouth but not with your heart, solo lo dijiste con tu boca, pero no con tu corazón, you're going to be shocked. tú vas a estar en shock. God, why am I going through this? Y te vas a preguntar, Dios, ¿pero por qué estoy pasando por esto? Because you gave me permission. Porque tú me diste permiso. You said you wanted to do my will. Tú dijiste que querías que yo hiciera mi voluntad. This is the time. Este es el tiempo. These are the lessons we see in Gethsemane. Estas son las lecciones que vemos en el Getsemaní. And Jesus took up his cross. Y Jesús tomó su cruz. Now he is in front of us. He ran that race. Entonces Él ahora está enfrente de nosotros. Él corrió esa carrera. And we are running in his footsteps. Y nosotros estamos siguiendo sus The pasos. Bible says he entered beyond the veil. La Biblia dice que Él pasó detrás del velo. And now he's like an anchor for us. Y ahora Él es una ancla para nosotros. He's our forerunner. Él es nuestro corredor delantero. We run in his footsteps, Nosotros corremos detrás de sus pasos, identifying through those experiences identificándonos con esas experiencias
And then he said this, Y luego dijo esto, if you want to be my disciple, si ustedes quieren ser mis discípulos, then you too have to pick up your cross entonces ustedes también tienen que recoger su cruz and follow me. y seguirme a mí. Don't be like the disciples No sean como los discípulos, whose flesh was stronger than their spirit. donde su carne era más fuerte que su espíritu. The Garden of Gethsemane, El jardín de Getsemaní, the agony, la agonía, the struggle between the flesh and the spirit. la batalla entre la carne y el espíritu. Let's bow our heads and reflect tonight. Vamos a bajar nuestras cabezas y reflexionar en esto. Maybe moments that you have gone through Muchos momentos por los que tú has pasado, of anguish or decision making, de angustia, de tomas de decisión, and how did prayer help you in those y situations? cómo la oración te ayudó en esos momentos. Maybe we need to start taking prayer more seriously, Tal vez deberíamos tomar la oración más seriamente, especially during difficult times. especialmente en los momentos difíciles. How will accountability with other people help us? When we connect with other people, Cuando nos conectamos con otras personas to be accountable and give an account of our lives, y nosotros poder ser confiables con nuestras vidas, to express what we're going through, expresar lo que nosotros estamos pasando, to encourage one another and pray for one another. motivarnos unos a otros y orar unos a otros In order to discern and submit to the will of God. para poder discernir y someternos a la voluntad de Dios, Asking God to give us strength, pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza, just like Jesus did, como Jesús lo hizo, when we go through times of trouble. cuando pasemos por momentos de dificultad. Let the agony that Jesus went through in the garden Deja que la agonía por la cual Jesús pasó en el Getsemaní teach us something important about life. nos enseñe algo importante sobre la vida. Father, tonight we thank you. Padre, esta noche te damos gracias. We ask for forgiveness Te pedimos perdón, because so many times our spirit has been weak and the flesh has been stronger. porque tantas veces nuestro espíritu ha sido débil y nuestra carne ha sido fuerte. Teach us to rise up in the spirit, Ayúdanos a levantarnos en el espíritu, to pray more a orar and más sleep less, y dormir that menos, we might not enter into temptation. para que no entremos en tentación. That even when we find it difficult A que aun cuando encontremos difícil to do your will, hacer tu voluntad, that we remember Jesus. que nos recordemos de Jesús. He was human just like us, Él era humano igual que nosotros. yet he laid his life down. Sin embargo, Él rindió su vida And he said, Father, not my will be done, but yours. y dijo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. He glorified you even in his death. Él te glorificó aún en su muerte. We pray, Lord, that we can imitate that example Te pedimos, Señor, que podamos imitar ese ejemplo through the power of the Holy Spirit. con el poder del Espíritu Santo. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen.